De mantenerse el actual ritmo de vacunación, solo otros 9 países lograrán el 70% este año. Maldivas en junio, Malta y Estados Unidos en agosto, Hungría y Reino Unido en septiembre, Serbia en octubre, Chipre del Norte en noviembre y otra potencia mundial, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos en diciembre. En el caso de México se estima que se logra el 70% hasta el 27 de febrero de 2025, en caso de que la campaña de vacunación siga avanzando con su actual lentitud. Hasta ayer se habían aplicado poco menos de 3.6 millones de dosis y solo 605.800 personas habían recibido ambas dosis. Faltan aunque 67 millones de mexicanitos quedemos inmunizados con las 2 dosis. La pregunta, ¿por qué Chile, Maldivas, Serbia, República Dominicana y muchos otros países han tenido más éxito que México, pese al acaparamiento de vacunas en los países desarrollados? Algo hicieron mejor sus gobiernos que el nuestro. Habrá que averiguar qué, porque al concluir esta pandemia, nuestros funcionarios, electos o designados, deberán responder por sus decisiones, sus acciones y sus omisiones. Vamos a los 200,000 muertos. ¿Por qué va tan lento México? Lila. Y Eduardo, y también tomar en cuenta que mucho tiene que ver con el liderazgo de una persona en el país. Por ejemplo, en Reino Unido al principio Boris Johnson, si bien recordamos, estaba en contra de que era una pandemia, no tomaba las medidas, le dio COVID y dio un 180, donde ahora Reino Unido se está posicionando para tener una vacunación del 70% alrededor de junio. O sea que el gobernante tuvo la capacidad de rectificar el rumbo y reconocer que estaba equivocado. Y lo mismo vimos cuando entra el presidente Joe Biden a Estados Unidos, donde ahora tenemos millones de personas estadounidenses en Estados Unidos vacunadas. Cuando estaba Donald Trump, pues obviamente también todavía no estaban vacunando a tanta gente en Estados Unidos. Entonces, definitivamente tiene mucho que ver con el liderazgo de un presidente, de un mandatario, y cómo hace la estrategia de vacunación y cómo atiende el tema de la pandemia en sus distintos países. Estados Unidos está a 2.400.000 dosis para llegar a las 100 millones que prometió Joe Biden dentro de sus primeros 100 días de gobierno. Lo va a lograr a los 45 o 50 días. Lo va a superar, de hecho. Guillermo. Yo creo que hay 3 cosas elementales que hizo Chile que aquí en México no se han hecho de la misma forma. Número 1, el mensaje. Aquí el mensaje es que ya se tomó la pandemia cuando esto iba empezando, y allá en Chile era de que hay que trabajar para que esto funcione y lo podamos domar. Número 2, allá se incluyó a la iniciativa privada desde el principio para poder tener centros donde se pueda aplicar todo esto y la logística. Todos se sumaban para que esto pudiera pasar. Un país unido, sin importar si son fifís, chairos, conservadores, porfiristas o progresistas. Exacto. Y el tercero, el sentido de urgencia para hacer la negociación con los laboratorios y las empresas que dan las vacunas. Creo que esos 3 marcaron la diferencia. Joaquín. Yo veo 2 temas. Primero, que no tenemos todavía conciencia de la transmisibilidad y el impacto del COVID en México. Y 2, el tema logístico para poder llevar la vacuna, la complejidad que tenemos en México, orográfica, carreteras, rutas. Pero Chile no es un país chiquito, es un chorizo gigantesco que abarca más de la mitad del cono sur, pero tal vez porque ahí se organizaron todos, no solamente el sector público, Joaquín. Y el tamaño del país que tenemos, las carreteras, los caminos rurales, la distribución, los puntos sanitarios. Vaya, sí hay una complejidad enorme en México. Estás cordialmente invitado a la próxima mañanera, seguramente. No, fíjate. Y lo más grave es que todavía no sabemos la dispersión del impacto del COVID. Bueno, yo creo que si hubieran reclutado a toda la sociedad, esto hubiera caminado mejor, la verdad. Juan. Eduardo, también hay que recordar que el gobierno actual del presidente López Obrador está metido en una campaña electoral
y entonces todos sus mensajes han sido en que ya se resolvió, que como decía Guillermo, que ya se arregló el tema de la pandemia, pero ni siquiera tenían arreglados los compromisos de compra de las vacunas, y segundo, ahorita no son capaces de hacer un cambio como Lila comentaba, y de voltear y decir, bueno, sí cometimos un error y enfocarse y tomar un liderazgo. No, y presentan fácil, puede decir la gente en que yo confié, que fue el secretario y el subsecretario, fallaron, son traidores a la patria, me resultaron conservadores, fifís y porfiristas y están destituidos. Y nos están tratando como un país que está metido en una dinámica de vacunación y no es cierto. O sea, la población en México debería darse cuenta que solo 3 millones de personas están vacunadas. Deberíamos seguir encerrados y no salir como si no hubiera vacunación, porque eso es prácticamente lo que está pasando. 3 millones y todavía faltan... hace rato di el dato, no sé, 65 millones dijiste, algo así, pero el 70%. Millones, considerando el 70% de los que son mayores de 16 años. Falta un rato. Entonces, ni se ve la luz, ni está nada. Están bajando las infecciones, pero la verdad es que no tenemos un parámetro para medir cuántos casos, porque en este país no se hacen pruebas. Así de fácil. Mucha gente no llega a hospitales, mucha gente no llega a consultorios, y ahí la lleva. Mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.